Esto es un barniz de lo que ustedes van a tener que hacer más adelante, y cada uno de estas situaciones o de estas formas de examinarlas van a tener que ir analizando paso por paso, ¿ya? Así que no pierdan cuidado, y si hay algo que no sepan hacer o que no les queda claro, ustedes me avisan y preparamos un taller en base a eso. Ahora, respecto a las pruebas y los contenidos, yo les comenté que el día viernes se los iba a publicar, y así va a ser. Les voy a entregar un calendario con sus fechas y por lo menos las cosas que van a ir haciendo semana a semana, porque según la dinámica de la pandemia tampoco nos permite tener un horario tan seguro, ¿eh? En el cual yo les pueda calendarizar durante todo el semestre todo lo que vamos a hacer. Pero ya tenemos varias cosas preparadas para poder realizar con ustedes, así que no pierdan cuidado. El día viernes les voy a enviar lo que tenemos preparado. Y en la medida que ustedes necesiten algo, me avisan. También vamos a contar con 2 ayudantes, y también vamos a preparar algunas actividades. Así que todas estas cositas, a pesar de que sea difícil hacerlas desde la casa, probablemente las vamos a ir profundizando, ¿ya? Así que para que estén tranquilos. Entonces, nosotros estábamos viendo que estos 2 puntos finales, la tiroides y ganglios linfáticos, era en el fondo lo que más utilizamos nosotros al examen físico, ¿ya? Pero dependiendo de qué estemos revisando, porque si tenemos un paciente en el cual está hospitalizado, por ejemplo, en una unidad coronaria, una unidad de paciente crítico, vamos a tener que ver la presión venosa central. Esto también es una forma, hay que verlo, hay que hacer un paso respecto a esto. Yo creo que el doctor Pacheco, cuando le haga las clases de cardio, se los va a explicar detenidamente, porque hay que medir la columna, hay que relacionarlo con varias cosas, no solamente llegar y estimar la presión venosa central y quedarse con eso, ¿ya? Pero generalmente lo que uno más utiliza en un examen físico habitual es la palpación de ganglios en los distintos territorios del cuello, ya submandibular, retroauricular, los laterales, ¿ya? Los supraclaviculares. Profesor, ¿Sí? ¿no ha Dígame. compartido su pantalla? Perdón, ¿de verdad? Sí. Disculpen. Gracias por avisar. Por eso no la voy a abrir. Ahí se ve, ¿o no? Sí, ahí sí. Sí, ya, disculpen. Entonces, estos 2 últimos puntos, ¿y ustedes ven la barrita verde que veo acá yo? No, ¿no es cierto? No la ven. No, profe. ¿La que estoy movilizando? No. No. Ya, qué bueno, porque tapa la diapositiva. Entonces, las tiroides y los ganglios linfáticos, lo que más palpamos. La tiroides no es fácil de palpar, pero en la medida que ustedes vayan, bueno, en realidad la palpación de distintos tipos de órganos, no solamente la tiroides, sino que de hígado, un montón de estructuras o de cosas anómalas que pudiéramos encontrar en un paciente como un tumor, es difícil de realizarlo cuando uno no lo ha practicado, ¿ya? Porque es como palpar algo por debajo de, es como palpar, no sé, por así decirle, una manzana, palparla debajo de un cojín que sea delgadito, ¿ya? Tratar de palparlo. Esas son cosas que, no sé, ustedes pueden practicar, o ustedes mismos tratar de palparse, si se pueden palpar su hígado o algún tipo de estructura como la tiroide en algún familiar, ¿ya? Se colocan las manos en el cuello como aparecía aquí en la fotito. Aquí se queda pegado creo que es por el internet, no sé. Se colocan las manos como están acá, con los dedos, con los pulpejos de los dedos generalmente, con lo que uno palpa, y donde tiene más sensibilidad. Y que se desplace la tiroides al tragar, ¿ya? Y uno siente la tiroides cuando pasa. La tiroides es un órgano, una glándula pequeñita, alargada, que está ubicada en esta posición. Aprovechando acá de la foto, acá es donde sale la queilitis angular, en esta zona de acá. Y ahí cuando uno habla de queilitis superior o queilitis inferior cuando estaban inflamados. Entonces, esa es la incurgitación yugular, ¿no es cierto? Insuficiencia cardíaca derecha. Eso es lo que uno debería pensar. Pero eso generalmente uno tiene que verlo, que esto obviamente es una insuficiencia cardíaca derecha, pero cuando uno mide la presión venosa central, tiene que ser con el paciente
semisentado y hacer otras maniobras, ¿ya? Porque cuando uno está de pie no es lo más adecuado. Generalmente el paciente tiende, al ponerse de pie, lo hace para tratar de compensarse más. Cuando uno está acostado, la presión, el retorno venoso aumenta, la presión venosa central también debería aumentar. Entonces, al ponerse de pie, el paciente se relaja, se siente un poco mejor. De hecho, eso pasa, hay un fenómeno que se llama disneas paroxísticas, disnea paroxística nocturna, ¿ya? Disnea es dificultad respiratoria, paroxístico es rápido, nocturna en la noche. Pero eso generalmente está relacionado en la noche, porque ahí es cuando uno se acuesta. Pero en general los pacientes que tienden a acostarse, que tienen insuficiencia cardíaca derecha, pueden presentar estos tipos de episodios porque se congestiona demasiado su sistema venoso, el corazón, el paciente se siente muy apurado y para poder sentirse mejor el paciente necesita ponerse de pie rápidamente, porque no solamente, como dice acá, insuficiencia cardíaca derecha, sino que después se produce en forma anterógrada hacia todo el sistema, también ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Se ve congestionado aurícula izquierda, y eso nos lleva a tener incluso edema pulmonar agudo, que eso ya sería una insuficiencia cardíaca global, o solamente una insuficiencia cardíaca izquierda si tuviera un edema pulmonar agudo. Pero la disnea paroxística nocturna, precisamente lo que hace el paciente para tratar de compensar esas disneas es pararse rápidamente, ¿ya? Y con eso cede, el paciente se siente mejor, que tiene que ver con el fondo con un poco con congestión venosa. Y por otra parte, también tenemos pacientes que presentan insuficiencia cardíaca y no con disnea paroxística nocturna, pero que en el fondo yo les hablé en las primeras clases de un fenómeno que se llama ortopnea. No sé si lo recuerdan, ya que algunos dicen tiene una posición ortopneica, ¿ya? O ortopnea. En el fondo es el adoptar, ¿ya? Es el adoptar un decúbito en forma obligada, ¿ya? Porque el paciente tiene un decúbito activo, pero está obligado a ponerse en una posición, sentarse de esa forma, porque si se coloca en 180 grados, se ahoga. Entonces tiene que estar semisentado, como en 40, 45 grados, ¿ya? Y así se ahoga menos. Entonces así disminuye la presión venosa central al tratar de irse poniendo de pie. Y eso era un exoftalmo. ¿Qué vamos a palpar ahí entonces en ese paciente? Buscar la tiroides, ver cómo está. Ahora, no porque un paciente tenga exoftalmo o tenga manifestaciones que sean como las cejas ralas que mencionábamos en otra clase, que son de hipotiroidismo, significa que va a tener la tiroides palpable. La función de la glándula no necesariamente tiene que estar en relación al tamaño de la misma. Y las tiroides generalmente cuando las palpamos, si las palpamos en un paciente muy delgado, la vamos a encontrar pequeñita, de un tamaño más o menos no va a parecer normal, y en un paciente que sea obeso, tenga mucho panículo adiposo a nivel del cuello, probablemente no lo vamos a poder palpar bien, ya no se va a notar. Si palpamos, logramos palpar un bocio en algún paciente en el cuello, muchas veces lo que vamos a palpar es un bocio difuso. Ustedes lo van a notar con sus dedos que es un bocio que es bastante homogéneo. Cuando uno palpa un bocio que es nodular, ustedes van a sentir que pasan bajo sus dedos zonas nodulares, como si estuvieran tocando nódulos. Y eso lo van a lograr. Créanme que lo van a lograr, así que no se preocupen. Hasta ahí tenemos lo que es examen físico de cabeza y cuello. No es, obviamente no es todo lo que podríamos conversar respecto al mismo, pero la idea siempre es que estas clases las fueran revisando con sus tutores. Ahora, como nosotros no vamos a tener por ahora tutorías o prácticas clínicas, dado las circunstancias actuales, vamos a realizar algunos talleres de lo mismo para que lo vayan conversando o viendo de otra forma con sus docentes. Esto tómenlo como una introducción a lo que es el examen físico segmentario. Tórax, ¿ya? Es el examen de tórax. Como en todo examen físico, nosotros vamos a ver en tórax, aquí hay que hacer inmediatamente una discriminación, que muchas veces cuando lo examinan ustedes con sus tutores, en tórax se ve cardiopulmonar, ¿ya? Pero ustedes se van a fijar que en realidad algunos lo separan y dicen examen cardíaco, examen pulmonar. Uno generalmente encuentra en alguna historia que no está como tórax, ¿ya? Sino que cardiopulmonar. Si uno hiciera cardiopulmonar, se van a dar cuenta ustedes que a veces tendrían que incluir lo que es la inspección, muchas veces lo que es examen pulmonar, no en cardíaco. Hay otros que engloban todo en tórax y en tórax colocan caja torácica, examen pulmonar y el examen cardíaco por separado. Lo importante es que esté todo completo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en general es partir por el tórax haciendo una inspección torácica, ¿ya?
revisar todo, cómo está, si hay simetría, cómo está el estado de la piel, si el tórax es normal o no, si hay deformidades torácicas que son localizadas. Ahí vemos un pectus excavatum, ¿ya? Pectus excavatum. El esternón está deprimido en esta zona, ¿ya? Eso probablemente lo han visto incluso en algunos pacientes o amigos, cuando uno para la pelota, realmente puede que, bueno, las mujeres, no sé si lo habrán visto o no, pero hay pacientes que se les nota esto, ¿ya? No porque no jueguen a la pelota las mujeres. Por otra parte, tenemos acá, esto se llama pecho de paloma, ¿ya? O pectus carinatum. La segunda fotito de acá. Se fijan que acá la forma del esternón está prominente, está hacia adelante. Esto que tenemos acá son lesiones a nivel de la piel. Si ustedes las lograran describir, podrían decir que hay una zona máculo-eritematosa, si lo pudieran ver bien, máculo-eritematosa, con algunas vesículas que son confluyentes entre ellas, ¿ya? Y algunas que están más aisladas, y que siguen cierta trayectoria. Hay una patología, una trayectoria que está relacionada con un dermátomo, ¿ya? En este caso, si ustedes se fijan, este es el dorso del paciente, la columna, y sigue el dermatomo hacia acá, y probablemente si viéramos la parte de adelante también, como una especie de cintillo, cinturón como una C, que estaría rodeando toda esa zona del tórax. Y eso se relaciona a una patología que es el herpes zóster, ¿ya? Herpes zóster, que es dada por el herpes, por el varicela zóster, ¿ya? No por el herpes simplex, ¿ya? Este es por varicela zóster, que esto es generalmente una lesión secundaria que se da en los pacientes cuando baja la inmunidad, los virus están ahí alojados a nivel de los ganglios dorsales, y eso hace que en el fondo se estimule el virus, y el virus sigue el trayecto del nervio, ¿ya? Sigue el trayecto del nervio, compromete piel, el nervio, y es muy doloroso, ¿ya? Pero esto es algo típico que aparece en los pacientes, un herpes zóster, lesiones de la piel, hay cosas que podemos describir, también algunos tipos de cicatriz. Si uno pudiera encontrar que sea una toracotomía acá cuando hacen alguna operación, cicatriz de toracotomía, una lumbotomía, más adelante en abdomen se escribe eso. Y acá tenemos un paciente, sifosis dorsal, así un paciente con escoliosis probablemente, pero muy aumentado, se fija la deformidad torácica, y aparte de eso tendríamos que ver si vemos en sentido antero-posterior cómo está la columna. Así, esta misma columna que está acá está deformada como una S, por ejemplo, para ver si tiene escoliosis, y describirla también. Entonces acá tenemos la lordosis cervical, la sifosis dorsal, que tiene una hipersifosis en el fondo, o una sifo-escoliosis, como llaman algunos cuando está con ese sentido anteroposterior que está la columna desviada. Este es un paciente que tiene mucha deformidad torácica. Profe, Dígame. en el caso del paciente anterior, ¿qué ocurre a nivel como interno, los pulmones, el corazón? ¿Está todo también desviado? Sí, en el último, Sí. sí. Estos pacientes que tienen estos tipos de alteraciones en general llevan una vida bastante normal, pero a veces sí tienen compromisos de sus estructuras y tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. Incluso esto que se ve acá en la primera foto como pectus excavatum, donde comprime muchas veces las estructuras. Si esto es muy notorio, y en la medida que van avanzando en años el paciente comprime su estructura, también puede ir generando algunos tipos de problemas, ¿ya? Y en ese caso también tienen que ser intervenidos quirúrgicamente para modificarlo. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, hicimos una inspección torácica, ¿ya? La forma del tórax, pero tenemos que ir a cosas que son más específicas de lo que es el examen pulmonar. Entonces, a eso es lo que me refería, que a veces cuando uno hace un examen torácico, algunos prefieren hacer solamente hacen el pulmonar y colocan de eso todo lo que vimos anteriormente, la forma del tórax, las lesiones de piel y todo eso como aparece acá. Pero aparte de eso, nosotros debiéramos ir viendo otras cosas, debiéramos ver la expansión del tórax. ¿Se fijan acá cómo están las manos de este médico? En el fondo, lo que hace es medir la expansión del tórax. Al paciente se le pide que inspire, que expire, y posteriormente vamos viendo si nuestros dedos se separan o no de la línea media. Una expansión torácica normal, probablemente cuando uno tiene los dedos en una posición muy cercana a lo que es una posición paravertebral, o pegado acá, debiera tener una expansión de unos 2 a 3 centímetros aproximadamente. Y uno ve si se están expandiendo los pulmones. Ahora, yo sé que son cosas que a veces son
un poco subjetiva, pero una más otra va sumando y hay que tratar de ser lo más objetivo posible e ir midiendo, ya ir midiendo, ojalá, y ver cuánto es lo que está generando de expansión, en este caso, al paciente. La forma del tórax, las que vimos anteriormente, ¿cierto? Pero también uno podría encontrar tórax en tonel o tórax de pacientes que son raquíticos, que tienen otra forma, que tienen todas las articulaciones contracostales muy marcadas. Hay distintos tipos de tórax que uno pudiera describir, no solamente esos otros tipos anormales que encontramos, ¿ya? Como los que le mostré anteriormente. Podemos ver si hay uso de musculatura accesoria. Esto sobre todo se puede ver en los niños que son más pequeñitos. Cuando uno usa musculatura accesoria, en general lo que sucede, se produce retracción costal. Entonces, entre costilla y costilla, nosotros vamos a visualizar la retracción de las costillas. Ya en la zona anterior del tórax, también en los niños, se nota mucho cuando tienen eso. Cuando usan musculatura accesoria, también producto de lo mismo, porque están obstruidos. Se nota fácilmente, se hunde la zona subcostal, son cosas que uno debe observar. Pero en un paciente normal probablemente uno va a encontrar una buena expansión torácica, la forma del tórax va a ser normal, no hay uso de musculatura accesoria, ya la frecuencia respiratoria uno la va a medir, va a estar normal, 14, 12, 15 por minuto más o menos. ¿Ya? La palpación, esto aquí ya entramos a un terreno porque cuando uno habla de semiología, lo primero que se imagina es que está trabajando con un fonendoscopio. Y el fonendoscopio es lo que a uno le sirve para auscultar solamente. ¿Ya? Le sirve para auscultar, no le sirve para hacer otros tipos de evaluaciones. Bueno, uno lo puede usar también a veces si no tiene como martillo de reflejo para buscar algún reflejo osteotendinoso, pero en general el fonendo se utiliza para auscultar y la palpación va en relación también a lo que uno puede encontrar en la auscultación a nivel de pulmón. Esto es muy importante. Así que en la palpación, uno dice acá va a palpar las vibraciones vocales. Se fijan con la segunda foto cómo tiene las manos, la persona está tratando de comparar entre una y otra, ¿ya? Y uno puede palpar vibraciones vocales, puede palpar frémitos o crepitaciones de la pared. ¿Qué son las vibraciones vocales? Las vibraciones vocales es lo que uno puede, en la palpación de la voz, ¿ya? A nivel de la pared torácica, es la transmisión, lo que en el fondo está transmitiéndose la voz a través de tejido pulmonar y de la pared y uno lo puede palpar. ¿Ya? En general, para esto, uno lo que hace con los pacientes, coloca la mano por atrás y le dice, diga 33, ¿ya? Y compara. Si ustedes mismos lo hacen, coloquen su mano, lo pueden colocar en la zona anterior del tórax en este mismo momento y decir 33. Colóquense su mano en el pecho y digan 33 en su casa y se van a dar cuenta que sienten, ¿no es cierto? Sienten la vibración. Eso mismo es lo que hacemos nosotros acá, lo hacemos en el dorso del paciente y vamos viendo. Cuando uno tiene una afección como una condensación, si uno tiene una bronconeumonía, donde hay acumulación de líquido dentro de los alveolos o en el tejido intersticial, generalmente lo que va a tener uno es un aumento de las vibraciones vocales. Y cuando diga 33, si compara entre un lado y el otro, va a tener vibraciones vocales aumentadas en uno de los extremos. Para que comparen solamente, esto es algo normal, pero para que comparen entre ustedes, si colocan ustedes sus manos en el pecho, en la zona izquierda y en la zona derecha, y dicen 33, rápidamente se van a dar cuenta que tienen un aumento de las vibraciones vocales al lado derecho. Eso es normal. Colóquenlo en una zona más bien alta, como el tercer, cuarto espacio intercostal más o menos, ¿ya? Pues si no, la matidez hepática abajo también va a tener abolición. Y así, también, bueno, aprovechando la parte hepática, si se colocan en el costado derecho inferior y dicen 33, no va a ser las vibraciones vocales tan aumentadas como en la zona media, porque hay otras estructuras. Entonces acá nosotros vamos a jugar con lo que son la transmisión de las vibraciones vocales de los pacientes, emitiendo sonidos, palpando, ¿ya? Palpando y auscultando. Frémitos. Los frémitos es la palpación de un soplo. Un soplo es la traducción de, o sea, es un sonido que uno puede auscultar en un paciente producto de la estrechez a nivel de un vaso sanguíneo, de una válvula, o de un daño a nivel del vaso o de una válvula. Pero es un sonido anormal
al flujo de un líquido que pasa por un continente, por un vaso en este caso, ¿ya? Eso es un soplo. Y cuando uno puede palpar el soplo, eso es un frémito. Cuando un paciente tiene una lesión valvular o tiene a nivel cardíaco y ustedes colocan su mano a nivel del corazón, en la zona donde se oculta el soplo, y son capaces de palparlo y sienten una vibración ahí, eso es un frémito. Eso sería un soplo ya con bastante llamativo. Para tener un frémito de un paciente tiene que tener un soplo muy importante. O sea, la lesión que subyace a ello debiera ser bastante importante. La gran mayoría de los soplos no tienen frémitos, por si acaso. Y lo otro, encontrar crepitaciones de la pared. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que uno puede encontrar a nivel de la piel, a nivel de tejido subcutáneo, muchas veces crepitaciones. Es como sentir una especie de espuma o esponja ya, en las zonas superiores, sobre todo en pacientes que, por ejemplo, tienen neumotórax. ¿Ya? Cuando uno tiene un neumotórax, que es aire en el espacio pleural, este tiende después posteriormente a migrar y se va hacia tejido subcutáneo. Y en el tejido subcutáneo aparece una lesión que se llama enfisema subcutáneo. No sé cómo describirlo. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha visto cuando matan corderos, por ejemplo, y que los inflan en los campos. ¿Ya? Le colocan una varilla, ¿no es cierto? Lo inflan y se va extendiendo posteriormente por toda la piel. Se nota que se va separando la piel, el tejido subcutáneo. Si ustedes tocan esa zona, la parte por donde va avanzando el aire, eso es un enfisema subcutáneo, ¿ya? Pero eso es algo que hay que palparlo, hay que palparlo, pero se palpa como una especie de esponja, esa zona. Y esas son como, y lo podría palpar uno como crepitaciones al tocarlo, porque eso al hundirlo va cambiando de posición. Pues si ustedes tocan, se hunde esa zona y lo sienten como una crepitación en la pared. Entonces esas son las cosas que tenemos que escuchar. Inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Ya? Se me olvidó algo. Cuando ustedes tienen en la palpación, tienen ausencia, porque vimos lo que era aumentado las vibraciones vocales. Si ustedes tienen ausencia de vibraciones vocales o disminución de vibraciones vocales, pero en la zona posterior del tórax, en la zona anterior vimos que en el fondo no son iguales, ¿ya? Porque hay estructuras ahí que hacen que en una zona haya más, esté más aumentada la vibración y en otra más disminuida. En la zona posterior debieran ser iguales. Cuando uno palpa acá en esta zona, si la encuentra abolida en uno de los lados, probablemente en esa zona nos va a estar traduciendo que hay líquido dentro de la pleura, ¿ya? Si es en la zona baja. Si es en la zona alta, probablemente puede haber un neumotórax. Está ocupado en el fondo el espacio pleural, y por eso no se transmiten bien las vibraciones. Cuando hay percusión, ¿ya? La percusión lo vimos en las clases anteriores, que puede ser directa o indirecta. Podemos percutir sobre nuestros dedos, ¿ya? Y también podríamos percutir con esto mismo, directo sobre el tórax, pero con más dedos, probablemente 2 o 3 dedos en forma rígida, percutiendo directamente sobre el tórax, no sobre nuestros dedos. Generalmente cuando uno coloca sus dedos, este dedo que está acá, uno se percute en esta zona acá, en la interfalángica o en la falange misma. Depende de la costumbre de cada uno, pero la idea es que sea más o menos bastante homogéneo la forma en que uno hace el examen. Con 2 dedos, ojalá. Si uno ya tiene práctica, lo puede hacer con 1, con más dedos. En la medida que vayan logrando mejor hacer esto, lo pueden hacer de distintas formas, pero percusión directa o indirecta. Y aquí, ¿qué es lo que podemos encontrar? Resonancia, matidez, hipersonoridad, timpanismo. Esto ya es algo más difícil, que ustedes lo van a tener que practicar o verlo en los talleres para que lo sientan en el fondo, cómo se siente cada uno, ¿ya? Pero en el fondo lo que uno va a ir percutiendo en general va a tender a buscar 2 cosas. Uno, que suene normal, que tenga una sonoridad normal, y cuando eso está aumentado, como con mucho aire, vamos a decir que tiene una hipersonoridad. Y si esto no suena como mate cuando uno le pega a una mesa, ¿ya? Coloquen su dedo sobre una superficie, no sé si tienen un cuaderno por ahí, ¿ya? Y aprieten bien el cuaderno con la palma de su mano, y posteriormente le pegan con el otro dedo. Van a escuchar eso. No sé si, yo creo que logran escucharlo. Eso es como más mate. Cuando uno se golpea en su tórax, van a sentir probablemente esto.
hay más aire de por medio, ¿ya? Eso es una sonoridad. Timpanismo, cuando más timpánico, como una campana, son ruidos específicos, ustedes los van a tener que ver, la resonancia también, la resonancia, cómo se va transmitiendo, cómo se puede transmitir, digamos, el ruido a través de la pared. Son cosas que hay que practicarlas, pero en general lo que uno tiene que buscar a la percusión es ver si está mate por ahora, ir viendo si está mate, ¿no es cierto? Si hay sonoridad, si la sonoridad está aumentada, si está disminuida, si hay matidez. Eso como es lo más básico, ¿ya? Con el doctor Soto, que le va a hacer las clases de broncopulmonar, probablemente van a ir practicando más esto. Y también tenemos talleres de este tipo para que lo puedan realizar. En la auscultación vamos a ver los ruidos respiratorios, ya normales. Nosotros lo llamamos murmullo pulmonar, lo van a encontrar en algunos libros como murmullo vesicular, ¿ya? ¿Y qué vamos a ver también? Acá podemos auscultar, en cierta forma le decimos colocamos el fonendo en distintos tipos de posiciones y vamos auscultando, ¿ya? Y le vamos diciendo al paciente, respire profundo, bote el aire, bote, tome, bote, tome, bote, y así vamos comparando un segmento con otro, acá en esta zona, ¿ya? Acá en los huecos axilares también podemos examinar estas zonas de acá, esto está ubicado más acá, más atrásito, ¿ya? Y acá también. Entonces vamos a ir verificando qué es lo que estamos escuchando, y tenemos que escuchar lo que es la transmisión de la voz, ¿ya? La transmisión de la voz. Para eso también al paciente le podemos decir en cada una de las zonas donde auscultamos, si encontramos algo raro, o podemos decirle en todas las zonas, diga 33, y vamos a ver si se transmite bien la voz, ¿ya? Porque es distinto la transmisión del sonido al respirar al transmitido por la voz, ¿ya? Y los ruidos agregados o adventicios. Algunos de ellos acá vamos a encontrar, por ejemplo, esto es cuando nosotros decimos a los pacientes diga 33, vamos a encontrar broncofonía, pectoriloquia, la pectoriloquia áfona y la egofonía. Entonces la broncofonía es la ocultación de la voz comprensible, ¿ya? Tiene el mismo significado de la respiración soplante y suele acompañar. La respiración soplante es cuando uno escucha una especie de soplo, ¿ya? En el paciente, al respirar fuerte, en vez de escucharlo, al auscultar, en vez de escuchar lo que uno normalmente ausculta, se escucha mucho más fuerte, como un soplo, ¿ya? Como, eso es, en el fondo, lo que uno escucharía en una respiración soplante, así como, no sé si lo alcanzan a pesquisar. Ahora, lo que es simulación, nosotros podemos tratar y vamos a intentar escuchar estos tipos de ruidos, ¿ya? Pero en Internet uno puede encontrar algunos tipos de ruidos, pero los ruidos respiratorios, por lo menos de los que he encontrado y hemos buscado en reiteradas oportunidades, son ruidos como bastante plásticos, tienen un sonido extraño, se asemejan muy poco a lo que uno encuentra en pacientes reales, ¿ya? Pero la broncofonía sería entonces la auscultación de la voz, ¿ya? Comprensible, ¿ya? Tiene el mismo significado que la respiración soplante, pero no es la respiración soplante, sino que en el fondo yo estoy hablando, le digo al paciente diga 33, y yo escucho claramente 33, ¿ya? Pero no escucho un ruido como tan normal, es mucho más aumentado. Te lo tendrían que ver en algún tipo de paciente, ¿ya? Se entiende, pero clarito lo que está diciendo el paciente. Esto traduce muchas veces condensaciones en los pacientes, ¿ya? La pectoriloquia, creo que nos quedan todavía minutos. La pectoriloquia es similar a la broncofonía, pero la voz se oculta con total nitidez, muy claro, muy claro. Esto en pacientes ya que están con condensaciones, se escucha pero clarísimo lo que es la pectoriloquia. La pectoriloquia áfona, ¿ya? Esto es escuchar lo mismo anteriormente, pero con voz susurrada. El paciente ya no dice 33, sino que dice 33. Despacio, y ustedes lo escuchan claramente al auscultar al paciente en los focos auscultatorios. Esto lo escucharían ustedes en la zona donde está el compromiso, donde tiene la condensación, por ejemplo, donde tiene la neumonía. Y la egofonía esto se ocurre en las pleuroneumonías, se escucha la voz como entrecortada, se le llama voz caprina también, ¿ya? En ese caso se escucha como una voz entrecortada en la zona donde hay pleuroneumonías. Las neumonías
es una, en el fondo, es una patología en la cual uno encuentra condensación, generalmente en la zona alveolar y en el intersticio, ¿ya?, del pulmón. ¿Ya? Cuando hay pleuroneumonía, hay una neumonía y además afección pleural, porque no siempre hay afección pleural. No se preocupen, estas cosas las van a ir aprendiendo. Se las menciono para que las vayan revisando y las tengan desde ya en su subconsciente. Entonces, cuando uno tiene un examen pulmonar normal, ¿qué vamos a decir del paciente? Tiene un tórax simétrico, la expansión pulmonar normal, las vibraciones vocales se palpan normales, sonoridad normal, ¿ya? Que eso es timpánico, que tienen que acostumbrarse ustedes a percutir. Y la auscultación, murmullo pulmonar positivo, sin ruidos agregados. Murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Eso es lo que significa las siglas que ustedes van a encontrar en la ficha, que generalmente aparecen con esa abreviación. El examen cardíaco. El examen cardíaco, entonces también lo mismo. Hablábamos de inspección, palpación, percusión, y hablamos también de auscultación. En general, en el examen cardíaco nosotros nos preocupamos más de lo que es la ocultación. Generalmente hablamos del soplo. De hecho, cuando uno menciona después el examen físico normal, se salta la inspección y la palpación generalmente. Pero esto es bueno hacerlo, ¿no? En la inspección, dentro del examen cardíaco, uno podría acordarse de ver las venas yugulares, cómo están, buscar latidos. ¿Se fijan? Que acá ya hay una cierta sobreposición entre un examen físico segmentario y otro, ¿ya? Porque en el fondo, el examen cardíaco está dado para revisar signos que podríamos encontrar en las distintas patologías. Entonces, para un examen cardíaco es importante tener lo que son las yugulares. Ustedes probablemente lo anotaron en lo que, si tienen una ficha y lo anotaron ya en lo que es examen de cabeza y cuello, no tienen para qué volverlo a anotar. Esto guarda relación con lo que es el análisis de un sistema, ¿ya? Y en el fondo, en especialidades, es importante que ustedes, cuando vean pacientes que están pasando por la unidad coronaria, por decir algo, tendrían que, obviamente, fijarse en estos tipos de detalles, más que en otros. No sacan nada de tener anotado en la ficha dónde vivía el paciente, en qué trabajaba, todo, si, por ejemplo, no han considerado las venas yugulares, porque no hicieron el examen físico de cabeza y cuello, o bien porque en el fondo no lo consideraron en el examen cardíaco. Es importante. Entonces, acordarse de ver las venas yugulares, ¿ya? Hay que buscar latidos también, ¿eh? A nivel de la inspección, ver si uno encuentra, incluso a nivel de cuello, eso es algo que uno también lo podría ver, si se ven los latidos, si se ven ciertas anormalidades que se ven a veces en el flujo también por afuera en algunas valvulopatías, ¿ya? Pero eso lo dejamos para nosotros, que estamos haciendo una anamnesis para alumnos iniciales de semiología, debiera ir en cuello, ¿ya? Entonces, a la inspección, cuando uno busca latidos, ¿dónde podría buscar latidos? Lo podríamos hacer a nivel del corazón. Ver si se ve, si se visualiza, si visualizamos el latido del corazón, o choque de punta, ¿ya? Que el choque de punta, que es lo mismo que vamos a tratar de buscar en la palpación, ¿ya? Choque de punta del ventrículo izquierdo está en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular, ¿ya? Más o menos a nivel del mamelón mamario, por ahí en esa zona. Entonces uno lo podría visualizar también, ¿ya? Que eso no es lo más habitual. Y lo podría palpar, que también es a veces difícil. Hay pacientes los cuales, producto que tengan algún tipo de hipertrofia, se puede palpar mejor, o pacientes que tienen la pared costal muy delgada, se puede palpar bastante bien. ¿Qué importancia tiene? Que si en el fondo hay una hipertrofia, una cardiomegalia, ¿ya? Una alteración anatómica, nosotros no vamos a encontrar el choque de la punta donde debiera estar, la del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho, cuarto, quinto espacio intercostal, ¿ya? Línea paraexternal izquierda, un poquitito más hacia la izquierda. Eso es mucho más difícil todavía de encontrar. Y los frémitos, o frotes pericárdicos. Los frémitos, en el fondo, es la palpación de un soplo, ¿ya? La palpación de un soplo. Que eso tendrían que, cuando vean los focos auscultatorios del corazón, en ese caso, cada uno de los focos auscultatorios, además uno palpa, y podría encontrar la palpación de un soplo. ¿Ya? Se palpan como crépitos. O sienten ustedes un flujo bajo su manta. Y los frotes pericárdicos, en el caso de pericarditis. Ustedes sienten el roce entre
entre capa y capa del pericardio, entre cada una de las serosas, la visceral y la parietal. La percusión, esto es algo muy difícil, por si acaso, no es algo que vayan a palpar, quizás nunca en su vida, pero está descrito. La percusión sirve poco para delimitar el corazón, sobre todo porque hay regiones en las que se interpone el pulmón o el esternón. Entonces, uno en general no hace, o sea, en general, yo diría que casi nunca hace percusión. Muchas veces cuando uno hace percusión a nivel del corazón es porque está tratando de buscar alguna patología en la cual no tiene claro su origen y le pudiera ayudar a algo si es que encuentra matidez, una hipersonoridad, no sé, otro tipo de, está buscando otra cosa más. Pero para examen cardíaco propiamente tal, muchas veces, y la gran mayoría de las veces, por decir que casi nunca, no se hace, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros en la ocultación cardíaca? Vamos a hablar foco aórtico, pulmonar, mitral, tricuspidio. Oh, se me va a cortar. Vamos a evaluar entonces el primer y segundo ruido. Vamos a evaluar otro ruido, tercer y cuarto ruido, chasquidos de aperturas valvulares, frotes pericárdicos y soplos. Vamos a volver, les voy a volver a enviar la invitación para que terminemos con la auscultación cardíaca. ¿Ya? Porque creo que se me va a cortar luego y vamos a quedar.